Bueno chicos, vamos a hacer la primera parte de circunferencia. Ya hemos explicado la parte teórica con algunos ejemplos, tanto en lo que es la parte teórica y las propiedades. Vamos a resolver ahora 4 ejercicios de esta parte. Según texto del problema 14, dado un ángulo recto X, O, Y, se traza una circunferencia tangente a OX y secante a OY en A y B. Si OA igual 2 y OB igual 8, calcular la distancia del centro de la circunferencia a AB. Bueno, ¿qué es lo que se sabe como dato? Una circunferencia que es tangente a OX y es secante a OY en A y en B. La distancia de O a A es 2 y de O a B es 8. Calcular la distancia del centro de la circunferencia a esta cuerda, AB. Entonces vamos a trazar esa distancia y lo he llamado X. ¿Ya? Voy a trazar una perpendicular bajada a esa cuerda AB. Este centro voy a llamarle O'. Y esta es la distancia que me piden, de O' a H, digamos. Eso es lo que me piden calcular. ¿Ya? Bueno, todo lo que viene son propiedades. Atento, ¿ya? Si O' es el centro de esta circunferencia, la perpendicular bajada a esta cuerda, o sea O'H, divide a la cuerda en partes iguales. Muy bien. De O a B su distancia es 8, de O a A la distancia es 2, quiere decir que la cuerda B es la diferencia. 8 menos 2, 6. Esta longitud es 6. Como H es punto medio, esto es 3 y esto es 3. Correcto. 2 más 3 más 3, 8. Hasta ahí estamos bien. Luego vamos a trazar del centro O' al punto de contacto, digamos un punto T de tangencia o de contacto. Si O' es centro, el radio O'T con esta recta tangente en T forma ahí 90 grados. Eso también es propiedad. Esto es el radio, cuidado. Y este radio mide 2 más 3, que es 5. ¿Ya? Este radio mide 2 OA más AH, que mide 3. La suma total es 5. Este radio mide 5. Porque esta figura es un rectángulo, ¿verdad? 90, 90, 90. El cuarto ángulo también es recto. Listo. Ese radio mide 5 y vamos a hacer otro pequeño trazo. De O' al punto A. Esto también es un radio. Y este radio mide 5. Y ya tenemos aquí un triángulo rectángulo. ¿Ah? Y en este triángulo rectángulo podemos hallar automáticamente el valor de X. ¿Dónde? En el triángulo recto AHO'. AHO'. Es triángulo notable, cuidado, de 37 grados y 53 grados. Automáticamente el valor de X vale 534 por triángulos notables. Ese es el valor de O'H, que viene a ser la distancia del centro de esta circunferencia a la cuerda AB. X. 4 unidades de longitud. Problema 15. El problema 15, según texto, dice lo siguiente. El perímetro del triángulo ABF es 18. Calcular el perímetro del triángulo ACF si D, E, F son puntos de tangencia. Bueno, ¿qué se sabe? Se tiene una circunferencia X inscrita al triángulo ABC, donde el punto DFE, D, F y E son puntos de tangencia. ¿Correcto? Muy bien. Y el perímetro de esta región ABF es 18. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro de la región AFC o ACF? ¿Cuál es su perímetro? ¿Cuánto vale? Bueno, para resolver este problemita hay que usar también ciertas propiedades. Voy a colocar al valor de AB, M, digamos, al valor de BF, N, digamos, y al valor de BF vale N y al valor de AFT. ¿Ya? Voy a tomar como longitudes
MNT a los lados de este triángulo ABF. Entonces sabemos que el perímetro de ABF, vale 18. O sea, M más N más T. M más N más T vale 18. Esto sería la primera ecuación. ¿Ya? Muy bien. Por ser la primera ecuación, vamos a plantear luego otra ecuación. ¿Ya? ¿Correcto? Vamos a ver. Te piden el perímetro de ACF. El perímetro de ACF es lo que te piden calcular. ¿Y eso cuánto vale? Yo no sé cuánto vale FC, voy a llamarle X. Y tampoco sé cuánto vale AC, voy a llamarle Y. ¿Correcto? Entonces el perímetro de ACF sería X más Y más T. X más Y más T. Esta es una segunda ecuación. ¿Ya? No sé cuánto vale este perímetro, cuidado. Y luego vamos a usar otras propiedades de tangencia. Observe, BF y BD son iguales por propiedad. CF y CE son iguales, XX también por propiedad. Y por último, AD y AE son iguales porque este segmento AD es un segmento de tangente y este segmento AE también es un segmento de tangente. O sea, M más N y X más Y son iguales. ¿Ya? ¿Correcto? Vamos a colocar de todas maneras para que te des cuenta que esta longitud de acá y esta longitud de acá son iguales. ¿No? A ver, desde A hasta D, esa longitud es M más N. Y desde A hasta E, su longitud es X más Y. Pero estas longitudes, ¿cómo son? Estas longitudes son iguales. Estas longitudes son iguales. Cuidado. Son iguales. ¿Ya? O sea, en otras palabras, M más N es igual a X más Y. O lo que es lo mismo, X más Y igual a M más N. Tercera ecuación. ¿Correcto? Ya. Repitiendo de nuevo, rápido nomás. ABF es el triángulo donde la suma de estas tres longitudes viene a ser el perímetro, que vale 18. Y el perímetro de ACF, esta región triangular, su perímetro es X más Y más T. Ahí está. Y sabemos que AD y AE son iguales, así como BF y BD, NN, así como CF y CE, XX, ¿no? Entonces, como AD es igual a AE, esto suma M más N, y esto suma X más Y. Entonces, X más Y y M más N, ¿cómo son? Iguales. Bueno, ahora sí. Vamos a sumar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 y vamos a despejar cuánto vale el perímetro de ACF. Si sumamos las tres ecuaciones, ¿qué observamos? Que M más N está en el segundo miembro en esta ecuación y M más N está en el primer miembro en esta ecuación. Esto se cancela. ¿Qué más? X más Y está en el segundo miembro en esta ecuación y X más Y está en el primer miembro en esta otra ecuación. También se cancela. ¿Qué es lo que, al momento de sumar las tres ecuaciones, qué es lo que queda? Aquí queda el perímetro de ACF, que es lo que nos piden calcular. Y al sumar los segundos miembros de estas ecuaciones, ¿qué queda? Queda solamente, cuidado que T también se cancela. T se cancela con este de acá, cuidado con eso. Aquí, ¿qué cosa queda? Queda solamente 18. Quiere decir que el perímetro de la región ACF también mide 18. ¿Ya? Entonces tome en cuenta, cuando usted suma ecuaciones, se suman los primeros miembros y se iguala la suma de los segundos miembros. Si usted encuentra términos en distintos miembros, en ambas ecuaciones, se va a cancelar. ¿Se da cuenta? Se cancela, porque están en distintos miembros en ambas ecuaciones. Por eso que acá solamente queda el perímetro. Y aquí queda 18. El perímetro es 18. Problema 16. En el problema 16 dice, según texto, dice lo siguiente. El perímetro de un triángulo rectángulo es 56 centímetros.
y el radio de la circunferencia inscrita mide 3 centímetros, obviamente, ¿no? Calcula el radio de la circunferencia circunscrita. Bueno, esta circunferencia de radio R, aquí se ubica el triángulo rectángulo ABC. ABC es un triángulo recto en B, donde AC es la hipotenusa, cuidado, y O es el centro de esta circunferencia circunscrita, o sea, AC viene a ser diámetro. En el triángulo recto ABC se tiene una circunferencia inscrita de radio 3. La pregunta es cuál es el radio de esa circunferencia circunscrita al triángulo ABC recto en B. ¿Ya? Eso es lo que nos piden. Ese es el gráfico de acuerdo a ese texto que tienes que interpretar y graficar correctamente con todos los datos y poder calcular el valor del circunradio. Cuidado que el circunradio es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo. ¿Ya? Y el centro se encuentra pues en la hipotenusa, obviamente. ¿Por qué? Esto es diámetro, ¿no? Si esto es diámetro, este ángulo es recto. Por eso que el centro se encuentra en la hipotenusa. ¿Ya? Bueno, vamos a utilizar el teorema de Poncelet y algunas propiedades adicionales. Atento. A ver, el perímetro que vale 56 centímetros es la suma de los, según el teorema de Poncelet, por supuesto, ¿no? Según el teorema de Poncelet, el perímetro que vale 56 centímetros es la suma del cateto AB más la longitud del cateto BC más la longitud de la hipotenusa AC, que viene a ser R más R. El diámetro, 2R. Cuidado con eso. ¿Ya? Repito, el perímetro es la suma de las tres longitudes. Este cateto más la hipotenusa, que es el diámetro. Tengan cuidado. Primera ecuación. Luego, ese es el teorema de Poncelet, ¿no? La suma de los catetos. Un momentito. El perímetro vale la suma de los catetos más el diámetro, ¿no? Correcto. Este es perímetro. Ahora sí, recién voy a usar el teorema de Poncelet. ¿Ya? El de acá era el perímetro, cuidado. El perímetro es la suma de las tres longitudes. En el teorema de Poncelet vamos a utilizar pues su propiedad que dice lo siguiente. La suma de los catetos, o sea, AB más BC, es igual a la hipotenusa AC, que viene a ser 2R, más el doble del inradio, el radio de la circunferencia inscrita. Esta es la segunda ecuación. ¿Ya? Entonces, repito por última vez, el perímetro de la región triangular vale 56 y la suma de las tres longitudes. Cateto AB más el cateto BC más la hipotenusa AC, que es el diámetro. Y en el teorema de Poncelet dice, según el teorema, que la suma de los catetos AB más BC es igual a la hipotenusa AC, que vale 2R, más el doble de su radio, que mide 3. Sumando la ecuación 1 y la ecuación 2, a ver qué cosa nos sale. Al sumar las ecuaciones, otra vuelta. Esto está en el primer miembro de esta ecuación. Y esto está en el segundo miembro de esta ecuación. Al sumar, se va a cancelar. Y va a quedar solamente 56 en el primer miembro. Y en el segundo miembro va a quedar 2R más 2R, 4R, más 2 por 3, 6. 6 pasa a restar, 56 menos 6 es 50. Y es igual a 4R. Dividiendo entre 4, esto sale 25 medios, 12,5. 12,5 es el circunradio de la circunferencia circunscrita al triángulo rectángulo ABC. ¿Ya? Ese es el valor del circunradio. Problema 17. ¿Qué dice el problema 17? Atento. En un cuadrilátero ABCD circunscrito a una circunferencia, la medida del ángulo A mide 60 grados. Y la medida del ángulo B es igual a 90 grados. AD más BC igual 14. CD igual 6. Calcule la longitud del radio de la circunferencia. Bueno, ahí está el cuadrilátero ABCD circunscrito a una circunferencia de radio R. El ángulo A mide 60 grados. El ángulo B es recto, 90.
Dice que la longitud AD más la longitud BC suman 14. Si AD le llamo M y ABC le llamo N, esa suma debe dar 14, M más N. La longitud CD mide 6. ¿Cuál es el radio R de esta circunferencia inscrita a este cuadrilátero? ABCD. ¿Ya? Vamos a usar aquí el famoso teorema de Pitot, tengan cuidado, y unos triángulos rectángulos notables, ¿no? Y algunas propiedades básicas de lo que es un cuadradito. ¿Ya? Atento entonces a la solución. A ver, propiedades de circunferencias. Vamos a hacer lo siguiente. El centro, al unirse con el punto A, como estos puntos son de contacto o puntos de tangencia, si este centro, esto es bisectriz. Propiedad. Esto mide 30 grados y esto también es 30 grados. ¿Ya? Esa es propiedad de circunferencias. Luego se une el centro con el punto de contacto. El ángulo aquí, ¿cuánto vale? 90. Eso también es propiedad. ¿Ya? La distancia del centro al punto de contacto forma ángulo recto. Muy bien. Ahí están las propiedades. Aplicamos triángulo notable. Cuidado. Este es el radio R. Este es un triángulo de 30, 90 y 60. Cuidado. Es un triángulo rectángulo notable, donde esto mide 60. ¿Ya? A 30 se pone R. A 60, R raíz cuadrada de 3. Desde A hasta este punto de contacto T, digamos. Eso vale R de 3. Ahora vamos a trazar del centro al otro punto de contacto. Ahí está, este radio. Este centro voy a llamarle O. La distancia del centro a este punto de contacto. Esto también es recto. Este radio es R. 90, 90, 90. El cuarto ángulo también es recto. Esta figura es un cuadrado, ¿no? Porque este lado es igual que este, ¿ve? Esto pasa acá. Y esto pasaría al otro lado. Bueno, esta parte no me interesa, pero son iguales, cuidado. Esto es igual. Quiere decir que el lado AB mide R más R raíz cuadrada de 3. Muy bien. El lado AB mide R más R raíz cuadrada de 3. Ese es el lado AB. R más R raíz cuadrada de 3. Ahora sí voy a utilizar el teorema de Pitot. ¿Qué dice el teorema de Pitot? Dice lo siguiente. En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos. ¿Ya? O sea, R más R raíz cuadrada de 3, que viene a ser el lado AB, más su opuesto, que mide 6, debe ser igual al lado BC, que mide N, más su opuesto, que mide M. Ese es el famoso teorema de Pitot, cuando se tiene un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Factorizo R, me queda 1 más raíz cuadrada de 3, más 6 es igual a la suma N más N. Pero N más N vale, o N más N, que es lo mismo, 14. De aquí R vale 14, 6 pasa a restar, 14 menos 6, 8. Y R sale 8 sobre raíz cuadrada de 3 más 1. Y esta parte algebraica, racionalizando, sería raíz de 3 menos 1 por raíz de 3 menos 1, 8 por raíz cuadrada de 3 menos 1, raíz de 3 por raíz de 3, 3, menos por más menos, 1 por 1 es 1, y operando sale el radio automáticamente. 8, 3 menos 1 es 2, 8 entre 2, 4, por raíz cuadrada de 3 menos 1. Las unidades son centímetros o unidades de longitud en centímetros, ¿no? Bueno, no especifica la unidad de medida de algunos lados, simplemente sería 4 por la raíz cuadrada de 3 menos 1 unidades de longitud. Ese es el valor del radio de la circunferencia inscrita a este trapezoide ABCD. Ahí quedamos, muchachos.